¿Te gustaría participar en las reuniones semanales? ¿Y poder conocer más acerca de Dios? Lo único que tienes que hacer es contactarnos por las redes sociales que estás viendo ahora mismo en la pantalla. Estas mismas las encontrarás en la descripción de cada reunión de este canal. No te pierdas esta oportunidad. Esperamos ansiosos tu participación. Y sé parte de esta gran familia online. Queridos hermanos, les saludo en este día en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo y les quiero hacer una invitación a que me acompañen a orar antes de compartir la reflexión de la palabra de este día. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de usted. Le pedimos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted tomando el control de lo que se va a compartir en esta mañana, Señor, que sea usted dirigiendo, tomando el control, Señor, de cada palabra, Señor, que saldrá de mi boca, que sea el Espíritu Santo dirigiendo de principio a fin, Padre. Que esta palabra, Señor, pueda ser cedida en cada uno de nosotros, Señor, en cada uno de mis hermanos que la van a oír, que la van a ver, Padre. Sea usted, Padre amado, con cada uno de ellos. Le damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya, queridos, en esta mañana quiero que me acompañen a compartir la palabra que la encontramos en el libro de Juan, capítulo 13, del versículo 31 al 38, la versión Reina Valera de 1960. Tiene como título El Nuevo Mandamiento. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Amén. Continuando con el desarrollo de la palabra, vamos a explicar un poquito el versículo 31. La palabra entonces significa no antes, o sea, fue en ese momento. ¿A quién se refiere? ¿Quién fue el que salió? Este pasaje describe el momento después de que Judas salió de la última cena para traicionar a Jesús. Jesús dice que ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Y si Dios ha sido glorificado en él, esto se refiere a la muerte y a la resurrección de Jesús, que sería un momento de gloria para él y para Dios Padre. Mis hermanos, si el Hijo ha glorificado a Dios, Dios también
glorificará al Hijo. Durante todo el ministerio de Jesús, el Padre fue glorificado por medio de la obediencia del Hijo. Y todo lo que Él hizo, todo lo que Jesús hizo, los milagros, su enseñanza y aún hasta su muerte, ¿cierto?, fue en obediencia y fue para glorificar al Padre. Y la cruz nos muestra el corazón del Hijo como el del Padre. Y ambos están involucrados en esta obra de redención del hombre. De tal manera que la obra del Hijo en la cruz sirve también para mostrar la gloria del Padre. En Filipenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, la palabra dice así: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. En Juan, capítulo 1, versículo 14 al 18, pero vamos a leer solamente hasta el versículo 15, la palabra dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es el quien yo decía. Mi hermano, en estos versículos podemos ver cómo la palabra, cómo las promesas se cumplen a través de esta palabra, de estos versículos que compartimos recientemente. En el versículo 33 dice lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Podemos ver el tiempo limitado para Jesús. Él sabe que su tiempo con los discípulos es ilimitado y que pronto se irá de ese lugar. Jesús estaba viviendo dos situaciones muy difíciles. Por una parte, glorificaría al Padre con todo lo que se disponía a hacer, su muerte, su resurrección. Y por otro motivo, más de tristeza, era el anuncio de su despedida, una despedida temporal a los discípulos, que también era un momento emocionante para él. Usted se da cuenta cómo Jesús trata a sus discípulos con el cariño, el afecto y el amor de Padre. Hijitos es un diminutivo con el que él intentaba mostrarle el profundo afecto y cariño que sentía por ellos. Y en la Biblia Kadosh, les dice niños pequeños. Dice: niños pequeños, yo estaré con ustedes aún un poco más. Ustedes me buscarán, y como dije a los Yahunim, ahora se los digo a ustedes. También donde yo voy, ustedes no pueden venir. En Juan, capítulo 7, versículo 33 al 34, dice así: entonces Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Jesús ya les había comentado lo mismo a los discípulos en Juan 8, 21, 22. Otra vez les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Los discípulos no pueden seguir a Jesús
Él se refiere a su partida a través de la muerte, a la resurrección y la ascensión al cielo. Y él explicaba que, aunque no pueden seguirlo en ese momento, sí podrán estar con él en el futuro, en la casa de su Padre. Juan, capítulo 14, del versículo 2 al 4, dice así: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo voy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Amén. En el versículo 34, la palabra dice así: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué es un mandamiento? ¿Usted sabe lo que es un mandamiento? Por si no lo sabe, yo le quiero comentar que un mandamiento es una orden, es una ley, es un mandato, es una regla, es una norma y es un precepto religioso. Es como una pauta. ¿Y por qué Jesús les dice que un mandamiento nuevo os doy? ¿Cuáles eran los otros mandamientos? Hermanos, ¿es fácil amar a su familia, a los miembros de su iglesia, a sus amigos? Pregúntese usted esta mañana. ¿Es fácil amarles, verdad? Pero ¿será fácil amar a tu enemigo, al que te hizo daño, al que te golpeó, al que te abandonó, al que te hizo sufrir, etcétera? No es fácil, hermano, ¿verdad? No es fácil, es difícil, es una lucha interna, ¿cierto? Es una lucha con la carne, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. En Mateo, capítulo 22, del versículo 36 al 40, la palabra dice así: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Mi querido hermano, en Deuteronomio capítulo 5 y en Éxodo capítulo 20, encontramos los mandamientos que Jehová le entregó a Moisés en el monte de Horeb. Llamó Moisés a todo Israel y le dijo: Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová vuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Así que usted vaya a la Escritura, busque en Deuteronomio y busque en Éxodo capítulo 20 los mandamientos por si aún no los conoce. En Levítico capítulo 19, versículo 18, la palabra dice así: No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Mateo 22, del 37 al 40. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. El prójimo es todo aquel que hace
la voluntad del Padre. Él es tu prójimo. El que cree en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, el que hace la voluntad del Padre, Él es tu prójimo. Versículo 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. El amor mutuo entre los discípulos da testimonio de su relación con Jesús y dice que en esto conocerán quiénes son sus discípulos. Debemos amarnos los unos a los otros, demostrar, ¿cierto?, ese amor sincero, verdadero, genuino. En el versículo 36 le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro acá comienza dirigiéndose a Jesús como Señor, lo que demuestra respeto, obediencia. Pedro parece que no escuchó lo que el Señor había dicho anteriormente. A donde voy yo no me puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. El Señor repite lo que ya le había dicho anteriormente, pero agrega: me seguirás más tarde, después. ¿Qué quería decir el Señor Jesús con todo esto? El Señor Jesús iba a cumplir su misión. Era algo que solo Él podía hacer y que nadie podría acompañarle. Jesús se dirigió a sus discípulos y a las autoridades judías. A sus discípulos les prometió que estarían con Él en la casa de su Padre. Esto demuestra una separación temporal. En cambio, a los judíos incrédulos les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Acá muestra una separación eterna. En el versículo 37 le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Pedro no quedó satisfecho con la respuesta del Señor Jesús y le volvió a preguntar por qué no le podía acompañar, por qué no le podía seguir ahora. La palabra en Marcos, capítulo 10, versículo 28, dice así: Entonces Pedro comenzó a decirle: He aquí, vosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Yo le hago una pregunta a mi hermano en esta mañana. Piense usted, mi hermano. Pedro había pasado 3 años junto al Maestro, había dejado todo para seguirle. Tuvieron experiencia, momentos que pasaron juntos, que compartieron. Quizás por eso para él era muy difícil que en este último momento no le pudiera seguir, no le pudiera acompañar. Pedro acá afirma que él está dispuesto a poner su vida por la de Jesús, pero el Señor sabe que Pedro no está preparado para enfrentar lo que viene. Acá Pedro también muestra su debilidad humana y su falta de comprensión de lo que está a punto de suceder, a punto de vivir nuestro Señor Jesucristo. Pedro no conocía su debilidad, la debilidad de su propio corazón. En el versículo 38, Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. El Señor conocía muy bien el corazón de todos sus discípulos y sabía quiénes le amaban de verdad. Acá también Jesús anuncia que Pedro le negará 3 veces antes de que cante el gallo. Pedro tenía una confianza en sí mismo y desconocía sus debilidades. El Señor lo que hace es preguntarle acerca de sus mismas palabras:
¿Tu vida pondrás por mí? ¿Tu vida pondrás por mí? Usted, mi hermano, ha hecho promesa al Señor que luego no ha podido cumplir. Yo creo que muchos de nosotros hemos hecho promesa al Señor y en más de alguna ocasión quizás no la hemos cumplido, ¿verdad? Sabemos que Pedro no fue incapaz de cumplir sus promesas, es verdad. Y cuando Jesús estaba a punto de ser arrestado, Pedro puso su espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, dando a entender que no le importaba morir por Cristo si fuera necesario. Y esto lo encontramos en Juan, capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. En Lucas, capítulo 22, versículo 57, vamos a ver la primera negación de Pedro. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco un poco. Después, otro hombre vio a Pedro y dijo: tú también eres de ellos. Pero Pedro respondió: hombre, no lo soy. Tercera negación. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Lucas 22, versículo 59 al 60. ¿Cuál fue la reacción de Pedro después de la tercera negación? Eso lo encontramos en Lucas, capítulo 22, del versículo 61 al 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo, lloró amargamente. Eso sucedió con Pedro. Después de haber negado a Jesús por 3 veces, él lloró amargamente. Y para concluir, mis hermanos, podemos ver que este momento, el momento que estaban viviendo Jesús y sus discípulos, fue una noche muy intensa para ellos, muy intensa y muy emocionante para Jesús. El Señor Jesús había hecho diferentes anuncios, y cuál de ellos más sorprendente y dolorosos, en especial el anuncio de su partida, la traición de Judas, la negación de Pedro, y también, ¿cierto?, entrega un nuevo mandamiento: el amarnos los unos a los otros. Así que esta ha sido la reflexión de este día. Le invito a orar. Le voy a pedir y le voy a hacer más que pedir, hacerte una invitación. Si tú quieres ser parte de la familia del Señor Jesucristo, te invito a que puedas hacer y repetir esta oración junto conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo abro mi corazón y te recibo como mi Padre y mi Salvador. Y te pido que mi nombre quede inscrito en los libros de la vida. En el nombre de Jesús, te pido perdón por mi vida pasada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Padre amado, en el nombre de Jesús,
Yo te doy gracias, Señor, por esta reflexión, por esta palabra, Señor. Señores, yo le pido que esta palabra, Señor, pueda hacerse vida en cada uno de nosotros, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, yo te pido que quite toda duda, Señor, de nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Si hay cosas, Señor, en nuestro corazón, Señor, que al igual que Pedro, Señor, te negaron, Padre, esta es la oportunidad, el momento, Señor, que usted sane, que limpie nuestro corazón, que usted restaure, Señor, que sane, Padre amado, en el nombre de Jesús. Usted tiene poder, tiene autoridad, Señor, para transformar, para cambiar, Señor, nuestra vida, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. O al igual que Judas, Señor, que te traicionó, Padre. Si hay en nosotros, Padre, alguna raíz de traición, Padre, por favor, Señor amado, en el nombre de Jesús, que nada ni nadie nos robe, Señor, lo que usted tiene para cada uno de nosotros, Padre. Queremos habitar, Señor, en la morada que usted tiene preparada, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos gracias, Señor, por el Consolador, por el Espíritu Santo, Señor, este amigo fiel, Padre, en el nombre de Jesús, que usted prometió, Señor, dejarnos, Señor. Usted prometió que no nos dejaría solos, Padre. Gracias por el Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor amado, ministra nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Que tengamos revelación, Señor, sueños con usted, Padre. Que su Espíritu Santo dirija, controle, Señor. Fluya un mover sobrenatural en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, se lo pedimos en esta mañana, humildemente, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mis hermanos.